Viernes 24 de julio del 2020, bienvenidos a JNE Noticias. Soy Paloma Barreto y estos son nuestros principales titulares. JNE reportó que el 20% de autoridades municipales vacadas no asistían a sesiones de consejo. Gobierno reafirma objetivo de garantizar elecciones neutrales y libres el 2021. JNE saluda publicación de ley que garantiza paridad y alternancia en lista de candidatos en comicios. La Central de Operaciones del Proceso Electoral del Jurado Nacional de Elecciones indicó que en lo que va del año el 20% de autoridades que fueron vacadas es por la causal de inasistencia a sesión ordinaria en sus correspondientes entidades. La Central de Operaciones del Proceso Electoral del Jurado Nacional de Elecciones actualizó la información sobre la vacancia de autoridades regionales, provinciales y distritales, aumentando a la cifra de 30 autoridades vacadas hasta la fecha. Elizabeth Orihuela, analista de procesos electorales de COPE, indicó que este número corresponde al periodo de enero hasta julio de 2020 y en la que se destaca que el 23.3% del total de vacados son por faltar sin justificar a 3 sesiones ordinarias durante 3 meses a la entidad que les corresponde. La analista informó que las vacancias a nivel nacional dentro de las autoridades que se han registrado están 20 regidores distritales, 6 alcaldes distritales, 3 regidores provinciales y un consejero regional. Así también destaca que 25 son hombres y 5 mujeres las autoridades vacadas en distintas causales. Entre otros tipos de incidencias se presenta la inasistencia injustificada al Consejo Regional por condena consentida, por delito doloso con pena privativa de la libertad, nepotismo y muerte. Datos se irán actualizando valiéndose de los medios de información para realizar el seguimiento de autoridades que tengan que ser vacadas por las distintas causales. En el marco de la emergencia sanitaria, el Jurado Nacional de Elecciones suspendió la atención de la mesa de partes presencial hasta el 28 de julio. Esto con el fin de salvaguardar la seguridad sanitaria de los usuarios, así como de sus trabajadores. Con la finalidad de dar cumplimiento al plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo para el personal del Jurado Nacional de Elecciones, el cual tiene como objetivo preservar el derecho a la vida y la salud de los trabajadores y la ciudadanía en general, se suspenden las actividades presenciales en ambas sedes del Jurado Nacional de Elecciones hasta el 28 de julio, por lo que no se brindará atención de forma presencial. Sin embargo, se recuerda a los ciudadanos que la plataforma de mesa de partes virtual se encuentra totalmente habilitada, mediante la cual podrán presentar los documentos de naturaleza jurisdiccional o administrativa. Solo deberán ingresar al portal institucional www.jne.gov.pe y hacer clic en la casilla Mesa de Partes Virtual, ubicada en la parte izquierda de la ventana. Cabe mencionar que el horario de recepción de escritos es desde las 8 horas hasta las 16 horas. Los documentos que sean enviados fuera de ese horario se tendrán por presentados al día siguiente. Asimismo, en caso de requerir alguna asistencia para el registro de documentos u orientación, el máximo organismo electoral se pone a disposición de la ciudadanía a través del call center al número 311 17 17. En donde los gestores podrán brindar toda la atención respectiva en el horario de 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Durante conferencia de prensa en Palacio de Gobierno, el jefe de gabinete ministerial Pedro Cateriano señaló que uno de los objetivos del gobierno es garantizar unas elecciones libres y neutrales en el año 2021. Veamos. El presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, indicó que tras el anuncio de nuevas elecciones hechas por el presidente Martín Vizcarra, el gobierno hará todo lo posible por tener elecciones libres, claras y neutrales. El presidente Vizcarra ya convocó las elecciones generales, por lo tanto vamos a hacer todo el esfuerzo
posible para que sean unos comicios con reglas claras, establecidas, que no generen turbulencia política. Asimismo, el jefe del nuevo gabinete precisó que se basarán en el pedido de la población, quienes a través del referéndum solicitaron garantizar comicios democráticos. Queremos, por lo tanto, normas claras para entregar civilizadamente el poder al próximo presidente que elija el Perú en las siguientes elecciones. Cabe mencionar que el premier Pedro Cateriano realizó estos alcances durante una conferencia liderada por el presidente de la República, Martín Vizcarra. También es necesario precisar que el jefe de Estado ratificó que no postulará en el cargo como presidente de la República, convocando elecciones para el próximo domingo 11 de abril del 2021. La Comisión de Constitución del Congreso de la República señaló que luego de las actividades por fiestas patrias continuarán con el debate del predictamen sobre las normas que regirán en las elecciones del 2021. La Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso anunció que el próximo 4 de agosto continuará el debate del predictamen que establece normas transitorias en la legislación electoral para los comicios generales del próximo año. Al finalizar la 12ª sesión extraordinaria virtual del citado grupo de trabajo, su presidente Omar Shejade Moya precisó que se había avanzado un 90% y restaba un 10% para alcanzar el consenso sobre el tema. Durante el debate, los congresistas se centraron en el punto que establece que los candidatos en las elecciones internas deberán tener al menos 6 meses de afiliación a la organización política. Entre otros puntos, el texto precisa que todos los actos referentes a la instalación de mesa, votación y escrutinio se realizarán el mismo día. En ese caso, las mesas de sufragio se instalarán antes de las 7 horas y se efectuará la votación hasta las 19 horas. Además, se acordó que las personas en grupos de riesgo para el COVID-19, identificadas por la Autoridad Nacional Sanitaria de conformidad con las normas emitidas por el Poder Ejecutivo, estarán exentas del pago de la multa por omisión al sufragio o de inasistencia a la integración de las mesas. Bien, queridos amigos, ahora les comentamos que el Jurado Nacional de Elecciones saluda la publicación de la Ley 31030, ley por la que se modifican las normas de legislación electoral para garantizar la paridad y alternancia de género en las listas de candidatos. Esta ley permitirá garantizar la participación igualitaria de hombres y mujeres en los procesos de elección popular, permitiendo mejorar la representación política en nuestro país. La incorporación de la paridad y alternancia mejorará la representación política de las mujeres, lo que permitirá una mayor participación y representación de las mujeres en nuestro sistema democrático. Bien, es momento de hablar sobre la democracia interna de los partidos políticos. Por tal razón, nos encontramos ya conectados con Manuel Chuquillanqui. Él es abogado del Gabinete de Asesores del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Muy buenos días, bienvenido a JN Noticias. ¿Cómo estás, Paloma? Un gusto estar aquí en el programa nuevamente. Para que nos comente, por favor, qué es lo que se está debatiendo en el Congreso de la República respecto a la democracia interna de los partidos. Hace unos días salió publicada una norma en la cual se suspendían las elecciones primarias. Recordemos también que en el 2019 se dieron una serie de modificaciones y una de ellas implicaba de que los candidatos a un proceso electoral tendrían que ser elegidos a través de un proceso electoral en el cual participarían todos los ciudadanos, que son las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. En tanto estamos en el contexto de pandemia, el Congreso de la República decidió suspender este proceso de primarias y de todas maneras quedó un vacío en cuanto a la forma en que se elegirían a los candidatos que participarán en las elecciones del 2021. En ese sentido, el Congreso de la República en este momento se encuentra debatiendo la forma y la modalidad en la cual se desarrollaría el proceso de elecciones internas, es decir, la forma en cómo los partidos políticos elegirían a los candidatos que participarán en la elección del 2021, ¿no? En esta discusión, el sistema electoral ha presentado una, digamos, propuesta, ¿no? Una propuesta que hay que recordar
no solamente parte del Jurado Nacional de Elecciones, sino también es una posición que comparte el RENIEC y OMPE. Y esto es que las elecciones internas se hagan bajo la modalidad de un afiliado, un voto, es decir, que participen todos los afiliados inscritos en la organización política, y que ésta se realice a través del voto electrónico no presencial para evitar el peligro de potenciales contagios. Sumado a ello, la participación del sistema electoral con algunas de sus funciones, ¿no? El jurado viendo el tema de fiscalización, OMPE viendo la organización del proceso electoral y obviamente el RENIEC trabajando el padrón electoral. Con esas medidas, lo que se busca es brindar tanto el mayor grado de legitimidad a las elecciones internas, pero también el mayor grado de seguridad sanitaria, ¿no? Puesto de que no habría ninguna posibilidad de que se genere ningún tipo de contagio. Justamente lo que se quería evitar con la suspensión de las elecciones primarias, puesto de que obviamente reunir a 30 millones de personas para que participen de este proceso para seleccionar candidatos durante este año podría resultar altamente peligroso en el contexto que vivimos. Al respecto, el ente electoral, OMPE, el Jurado Nacional de Elecciones, RENIEC, ha dicho que está en la capacidad de organizar esta elección de partidos internos, un militante, un voto. ¿Cuáles serían sus desventajas, de repente, si es que las tiene, y cuáles serían sus principales ventajas, además de la que ya nos mencionaste, que no vamos a tener que reunir a tal cantidad de personas y poner en riesgo su seguridad? Yo creo de que en realidad la modalidad que ha propuesto el sistema electoral no tiene muchas desventajas. La mayoría de ellas son ventajas, diría yo, porque permite fácilmente la participación de todos los afiliados a una organización política en el proceso de selección de candidatos, lo cual pasa a fortalecer a las organizaciones políticas, puesto que los candidatos que nacerían de este proceso contarían con el respaldo de las bases de cada uno de los partidos. Esto comparándolo con otras modalidades que han venido siendo utilizadas a lo largo de los últimos procesos electorales. El principal reto, creería yo, es uno que tiene que ver con la implementación, obviamente, del sistema de voto electrónico no presencial. OMPE, es importante resaltarlo aquí, tiene ya experiencia en procesos anteriores realizando voto electrónico no presencial, esencialmente en las votaciones de distintos colegios profesionales. Obviamente es un reto expandir esta modalidad a una cantidad aproximada de 1 millón de ciudadanos que son los afiliados a las organizaciones políticas. Pero después de varias conversaciones, y obviamente aquí el sistema electoral ha hecho una coordinación bastante cercana para poder presentar la propuesta que ha planteado ante la Comisión de Constitución y Reglamento en las distintas ocasiones en las que se nos ha invitado, justamente se llegaba a la conclusión en que sí, se puede brindar el servicio, se puede brindar el soporte para que las organizaciones políticas puedan utilizar este mecanismo, y obviamente la experiencia que tiene OMPE en esta modalidad en específico es muy valiosa para su implementación a futuro, ¿no? Y nuevamente, lo importante que señalar aquí es de que este es un mecanismo que no solamente garantiza la salud de las personas que van a participar de esta elección interna, sino también garantiza su transparencia y seguridad. Recordemos que el sistema electoral ya ha desarrollado múltiples procesos electorales durante los últimos años, muchos de los cuales han recibido el escrutinio de observadores internacionales, observadores que justamente han destacado la labor que ha desarrollado el sistema electoral y han calificado a estos procesos electorales de transparentes y legítimos. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y finalmente, diría que una de las ventajas adicionales es que esta es una forma de financiamiento público indirecto. ¿Por qué? Porque si una organización política no cuenta con el apoyo del sistema electoral, tendría que gastar de sus propios recursos para poder desarrollar este proceso de democracia interna. En cambio, con la propuesta que lanza el sistema electoral, con la participación de todos los organismos electorales, obviamente se genera un nivel de ahorro, puesto de que ya la organización política no va a tener que gastar dinero en la organización del proceso electoral, sino que ya serían los entes electorales, con toda la experiencia que tienen, los que se encargarían obviamente de desarrollar el mismo, ¿no? OMPE organizando, nuevamente, el jurado fiscalizando y el RENIEC en la elaboración del padrón electoral. Sin lugar a dudas, es una interesante propuesta que tiene que ser debatida en
la Comisión de Constitución del Congreso de la República y que ya en el mes de agosto será retomada para el debate. Nos gustaría que nos comente también sobre esta propuesta del mínimo de tiempo de estar inscritos para poder postular una candidatura dentro de un partido político. ¿De qué trata? ¿Cuál es la propuesta del Congreso y cuál sería la recomendación? Aquí debemos hacer como que una especie de recordaris. El mínimo de tiempo de afiliación surge justamente de una modificación que se hace en el 2017 y justamente lo que se buscaba allí era de que aquellas personas que postulaban a una candidatura obviamente desarrollen vida al interior de un partido político, es decir, se involucren y formen parte de la organización del partido durante un tiempo considerable. El Jurado Nacional de Elecciones planteó en sus proyectos de código, siguiendo la línea de la legislación vigente, que este tiempo mínimo de afiliación debería ser 1 año. Y, digamos, cuando se dio la ley 3998 que inserta las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, también se mantiene esa misma línea, 1 año de afiliación, que para el caso de la elección del 2021 lo reducía a 6 meses. Sin embargo, hay que recordar que estas son medidas que se han diseñado y se han pensado para épocas normales. Con la aparición del COVID-19 y la pandemia que azota a diversos países en el mundo, sino a todo el mundo, se genera un cambio, obviamente, ¿no? Puesto de que se han generado ciertas restricciones al movimiento, en el caso del Perú, desde marzo hasta junio, hemos tenido un estado de emergencia con restricciones del movimiento de las personas, que justamente podría haber impedido que éstas pudiesen inscribirse ante una organización política. Es por eso que es necesario no solamente mirar, digamos, y estudiar y reevaluar el plazo mínimo que debería tener una persona en una organización política, sino también incluso el plazo mínimo de inscripción de una organización política para poder participar del proceso electoral. Bajo las leyes actuales, toda organización política que se inscribe antes de la convocatoria del proceso electoral puede participar del mismo. Pero en tanto el proceso electoral ya ha sido convocado el 9 de julio, esto querría decir que en este momento ninguna organización política que se inscriba ahora pudiera participar del proceso de elecciones generales 2021. Es por eso de que estos dos temas son temas centrales en la discusión del Congreso de la República. El predictamen que ha preparado la Comisión de Constitución establece un plazo mínimo de afiliación para el ciudadano de 6 meses, contado a partir de la fecha de la democracia interna, ¿no? Pero justamente la discusión se centra en si este sería un plazo adecuado, puesto de que si la democracia interna tuviese lugar en noviembre, el plazo contado hacia atrás podría llegar a mayo, y en mayo todavía estábamos en medio de la emergencia, ¿no? Entonces, esa es una discusión enteramente política, diría yo, y obviamente se espera de que el Congreso de la República tome la mejor decisión posible. Bien, muchísimas gracias, bastante información y estaremos pendientes de lo que vaya a aprobar el Congreso de la República en los próximos días. Muchas gracias por estar aquí en JNE Noticias. No, gracias a ti, Paloma. Muchas gracias. Buenos días. Bien, amigos, vamos a hacer una brevísima pausa. Al volver, más información en JNE Noticias. En conferencia magistral organizado por la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones, se destacó la importancia de implementar normas que persigan la igualdad en la participación política. Durante la conferencia magistral, importancia del enfoque de género en la participación política, como parte del programa de formación de líderes políticos para la democracia y gobernabilidad, María del Carmen Mateo, especialista de la Dirección Nacional de Educación del Jurado Nacional de Elecciones, destacó la necesidad de implementar políticas nacionales que persigan la igualdad real entre mujeres y varones. La paridad y la alternancia deben estar acompañadas de medidas que disminuyan la discriminación estructural que afecta a las mujeres en su diversidad. Porque así como ¿por qué subrayo su diversidad? Porque así como al inicio también les comentaba que estos derechos fundamentales, y nombré algunos, ¿no? El trabajo, sexuales y reproductivos, el derecho a la participación política, no recaen sobre un sujeto neutro, ¿no? También hay que
considerar que cuando hablamos de hombres y cuando hablamos de mujeres, ese modelo tampoco es neutro. Dentro del grupo de mujeres hay toda una diversidad y dentro del grupo de hombres también lo hay, ¿no? Están las mujeres indígenas, las mujeres afroperuanas, las mujeres lesbianas, las mujeres transgénero. Entonces, hay toda una diversidad que tiene que ser también considerada, igual también con el grupo de hombres. Por ello, la Política Nacional de Igualdad de Género contiene una serie de objetivos y lineamientos que también contribuirán a generar un escenario más favorable para la participación política de las mujeres en su diversidad. Asimismo, precisó que no basta que las mujeres puedan acceder a cargos de decisión política, sino que éstas sean debidamente protegidas contra el acoso político y otras formas de violencia de género al momento de presentar candidaturas o ejercer funciones. La violencia física, psicológica o sexual está impidiendo que la competencia electoral se desarrolle en condiciones de igualdad. Cuando hablamos de hostigamiento, son actos que constituyen molestias, burlas por parte de alguien que intenta que se diga o que se haga o deje de hacer o de decir algo. Así lo plantean. También hay propuestas, tocamientos, acercamientos, invitaciones no deseadas de naturaleza sexual que influyen a las aspiraciones políticas de las mujeres o en las condiciones o el ambiente donde las mujeres desarrollan su actividad política y pública. Como persecución, aquellos actos que reflejan un seguimiento visible u oculto por parte de alguien con la finalidad de amedrentar o infringir algún temor para que la candidata desista o deje de hacer o decir algo. Si bien en el país se han implementado algunas políticas con enfoque de género en la participación política, como la recientemente promulgada sobre paridad y alternancia, aún quedan algunos puntos pendientes, como la ley que busca prevenir, sancionar y erradicar el acoso político contra las mujeres. Mientras tanto, el JNE ejecuta acciones educativas y de incidencia a favor de una participación política de la mujer en igualdad y sin violencia, a través de la Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana. El Congreso de la República realizará en sesión virtual y presencial Pleno Mujer el próximo 4 de septiembre. Sesión plenaria abordará temas sobre violencia y acoso político a la mujer. El titular del Parlamento, Manuel Merino, informó que el 4 de septiembre el Congreso programa llevar a cabo un Pleno Mujer a fin de debatir los proyectos de ley relacionados a la violencia de género durante la emergencia por el coronavirus. En dicha sesión participarán 34 congresistas mujeres de forma presencial, mientras que los demás lo harán vía remota. Algunas de las iniciativas legislativas que se debatirán proponen prevenir y sancionar la violencia y el acoso contra las mujeres en política. Cabe recordar que el último Pleno Mujer se realizó en marzo del 2019, un día antes del Día Internacional de la Mujer. Ahora será en la víspera del Día Internacional de la Mujer Indígena, que se conmemora en el Perú cada 5 de septiembre. La Junta Nacional de Justicia suspendió de su cargo de fiscal supremo a Pedro Chávarri. La decisión fue unánime por presuntamente tener vínculo con los cuellos blancos del puerto. La Junta Nacional de Justicia suspendió con voto unánime al exfiscal de la Nación Pedro Chávarri por un plazo de 6 meses. La razón, su presunta relación con los cuellos blancos del puerto. Es así que Chávarri no podrá ejercer su cargo de fiscal durante los 6 meses de suspensión, acatando así la decisión de la Junta. Como se recuerda, Pedro Chávarri se desempeñaba como fiscal de la Nación desde el 2018 al 2019. Cabe destacar que la Junta dejó al voto su suspensión la semana pasada, llegando a un acuerdo informando su suspensión temporal. Por su parte, el fiscal José Domingo Pérez saludó la decisión de la Junta, indicando que es un inicio importante la suspensión, pero que debería llegar a la destitución del cargo del alto funcionario del Ministerio Público. Así también, indicó que se estaría acreditando el vínculo entre el exfiscal de la Nación con la organización criminal.
La Contraloría General de la República informa que más de 9.000 servidores públicos se habrían beneficiado con canastas de víveres durante la emergencia sanitaria por coronavirus. Veamos el siguiente reporte. El Contralor General Nelson Schack informó que se elevó a más de 9.000 el número de servidores públicos que habrían recibido canastas de víveres a pesar de que no se encontraban dentro de la población vulnerable durante el estado de emergencia. Al dar a conocer el informe Control en tiempos de COVID-19, tras más de 100 días de gestión durante la pandemia, Schack recordó que a inicios del mes de junio la cifra ascendía a 4.000, pero esta creció a más de 9.000. La Contraloría brindó estos detalles luego de visitar 1.329 municipalidades de todo el país. Entre los problemas que motivaron la intervención del órgano de control se encuentran padrones de beneficiarios desactualizados, que la canasta se entregó a quien no correspondía, que llegaron tarde, que se sacaron algunos productos para reducir su peso, así como falta de registro sanitario o de fecha de vencimiento. La mayoría de los casos mencionados se encuentran en Lima, Iquitos, Junín, Piura, Cajamarca, Cusco y Huancavelica. La ex primera dama Nadine Heredia enfrentará un nuevo pedido de prisión preventiva el próximo 30 de julio por el caso Gasoducto. El Poder Judicial reprogramó para el próximo 30 de julio la audiencia en la que se evaluará la prisión preventiva contra la ex primera dama Nadine Heredia y los exministros Luis Castilla y Eleodoro Mayorga por su participación en presuntos actos irregulares en la licitación del proyecto Gasoducto Sur a la empresa Odebrecht. Odebrecht es nuevamente una de las razones por la que Nadine Heredia Alarcón podría regresar a prisión de manera preventiva y por 36 meses, si es que así lo considera necesario la juez del primer juzgado de investigación preparatoria anticorrupción, María de los Ángeles Alvarado Camacho. El requerimiento se realizó en el mes de marzo de este año, pero recién será analizado debido al estado de emergencia por el coronavirus. La ex primera dama cuenta en la actualidad con un impedimento de salida del país por 12 meses, confirmada esta semana en segunda instancia por la Sala Penal de Apelaciones Anticorrupción. El fiscal Domingo Pérez solicitó la suspensión del partido político Fuerza Popular por un plazo de 2 años y medio en el marco de las investigaciones de la empresa Odebrecht. Esta solicitud implicaría que su lideresa Keiko Fujimori no pueda postular para las próximas elecciones generales. Veamos. El fiscal del equipo especial Lavajato, José Domingo Pérez, pidió al Poder Judicial la suspensión temporal del partido político Fuerza Popular por un plazo de 2 años y medio, en el marco de las investigaciones por los aportes para la campaña de su lideresa Keiko Fujimori. Domingo Pérez señaló que su despacho tiene los argumentos y fundamentos para el requerimiento presentado ante el cuarto juzgado de investigación preparatoria, por lo que espera que el Poder Judicial lo disponga. De aprobarse dicha solicitud, la lideresa fujimorista Keiko Fujimori no podría postular a las elecciones presidenciales del 2021 con su partido político. Cabe mencionar que el fiscal Domingo Pérez investiga a Fuerza Popular por el presunto delito de lavado de activos y el supuesto $1.000.000 que recibió el partido por parte de la empresa brasileña Odebrecht para la campaña de Keiko Fujimori Gucci. Sin embargo, el fiscal Pérez aclaró que en este requerimiento no hay una persecución política sino penal, dado que ese es el ámbito de actuación de los fiscales del equipo especial Lavajato. La Defensoría del Pueblo ha presentado un último reporte sobre conflictividad social a nivel nacional. Por tal razón, nosotros vamos a conversar con Luis Alvarado, él es comisionado de la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo. ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenido al programa. Muy buenas tardes, Paloma. Bien, para que nos comente de qué se trata este último reporte, ¿cuántos conflictos sociales se han logrado registrar en estos últimos meses? Bien, de acuerdo al reporte de la Defensoría del Pueblo número 196, correspondiente a junio, hemos registrado un acumulado de 190 conflictos, 140 activos y por otro lado 50 conflictos latentes. Esto y 2 casos nuevos, ¿no?
de conflicto. En síntesis, la conflictividad social no se ha detenido, hay un acumulado de conflictos con mesas de diálogo, demandas pendientes de atención y a su vez acuerdos que están en vía de cumplimiento. Pero a su vez, durante la cuarentena, hemos identificado nuevas demandas y tensiones sociales en 4 campos principalmente, en lo que tiene que ver con los servicios de salud pública. Hemos registrado 110 casos, en la actividad minera 36, en establecimientos penitenciarios 26 y en los traslados humanitarios o retorno de personas 154, ¿no? ¿En qué sectores del país se han registrado mayores casos de conflictos sociales? Bueno, el mayor número de conflictos sociales registrado por la Defensoría se ubica principalmente en las regiones de Ancash con 20 casos, Cusco con 20 casos, Loreto 18, Puno 14 y Apurímac 14. Se tratan en su mayoría de conflictos socioambientales, ¿ya? Y de la competencia principal la tiene que ver el gobierno nacional, pero también están involucrados los gobiernos regionales y gobiernos locales. Se tratan, dentro de estos conflictos socioambientales, del mayor número de casos relacionados a actividades extractivas de minería y petróleo. Pero también hay otro grupo de conflictos que tienen que ver con la propia gestión o asuntos del gobierno nacional, del gobierno regional y del gobierno local. También conflictos entre comunidades, conflictos laborales y conflictos por demarcación territorial. Al respecto, ¿cuál es la labor que desarrolla la Defensoría del Pueblo tras identificar estos conflictos sociales? Bueno, la Defensoría del Pueblo, desde el inicio de sus funciones y de modo más sistemático desde el 2004, viene haciendo un monitoreo e intervención en estas situaciones de conflicto social, promoviendo el diálogo, evitando que los casos lleguen a crisis, tratando de intermediar con los actores a fin de que puedan llegarse a soluciones dialogadas por la vía de la ley. La principal misión de la Defensoría del Pueblo es la defensa de los derechos y la supervisión de las instituciones públicas. Pero y en general, dentro del conflicto social, tenemos esta capacidad de intermediación para resolver el asunto a través de los procedimientos legales y el diálogo, pero también frente a la crisis podemos desempeñar funciones de intervención humanitaria en el sentido de constituirnos el lugar y a realizar acciones de defensa legal o supervisión de la función de la policía en el restablecimiento o control del orden público, ¿no? Entonces, podemos dentro de un conflicto desempeñar varios roles en procura de la defensa de derechos de las personas y la gobernabilidad local, regional o nacional. ¿Podría comentarnos también cuáles son las otras formas de expresión y manifestación que se han utilizado dentro de la cuarentena en el contexto de esta pandemia que estamos viviendo? Sí, mire, la protesta social durante la cuarentena ha tenido un incremento. Hemos registrado, por ejemplo, en abril 110 acciones colectivas de protesta. Luego se ha incrementado a mayo 189 y en junio 220. Esto tiene mucho que ver con las nuevas demandas y tensiones sociales que digo, y también en la forma de expresión, eso sí, ha cambiado. Como estábamos en cuarentena, las protestas no se han identificado protestas violentas, pero sí se han identificado otro tipo de protestas a través de cacerolazos o de plantones mayormente, o también protestas a través de las redes sociales, que forma parte en realidad de la libertad de expresión de las personas, ¿no? Así es. Ahora sí nos gustaría abordar un poco, con miras a las elecciones generales 2021, cuál es la labor que realiza la Defensoría del Pueblo y en anteriores elecciones, cómo es que han coordinado los entes del sistema electoral junto a la Defensoría del Pueblo para prevenir estos conflictos electorales. Bien, la Defensoría del Pueblo viene haciendo una labor de supervisión electoral desde las elecciones del año 2000 en adelante, ¿no? Tenemos un rol supervisor, colaborador con las entidades del sistema electoral, a fin de que las elecciones se desarrollen por las vías democráticas y todos los electores puedan ejercer sus derechos. En ese sentido, hemos participado en los procesos electorales, pero también hemos identificado, mapeado situaciones de violencia o situaciones de riesgo que pudieran desarrollarse en varias zonas y hemos colaborado con la información, con un intercambio de información con el Jurado Nacional de Elecciones o la Presidencia del Consejo de Ministros a través de un grupo de trabajo justamente para analizar
posibles conflictos sociales o situaciones de violencia que pudieran darse de cara a los procesos electorales, tanto a nivel de elecciones generales como a nivel de elecciones regionales y municipales. La última, el 2018, también tuvimos esta intervención y esta colaboración porque hay un interés de por medio, está el ejercicio de los derechos a elegir y a ser elegido, ¿no? Y en ese sentido, la Defensoría del Pueblo tiene competencias suficientes para intervenir y colaborar en general con el sistema electoral y con toda la ciudadanía para que se puedan realizar estas elecciones de manera pacífica y de manera, más aún ahora en una situación de contexto de pandemia, que tenemos que cautelar que el distanciamiento social, bueno, probablemente el COVID se mantenga el riesgo de contagio todavía de cara a las elecciones, y en ese sentido los protocolos y demás siempre van a ser muy necesarios para poder justamente realizar las elecciones, si se decide realizar las elecciones de manera presencial, de modo general. Listo, muchísimas gracias por la valiosa información que nos presenta desde la Defensoría del Pueblo. Ha sido un placer conversar con usted. Muchas gracias, Paloma. Bien, amigos, esta ha sido la entrevista sobre el último reporte de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo. Vamos a hacer una pausa, volvemos con más información. Bien, amigos, es momento de tener la más completa información sobre el COVID-19. Ana Bendezú, desde la Agencia de Noticias Andina, nos informa. Bienvenidos desde la Agencia de Noticias Andina. Esta es la información oficial sobre el coronavirus y el estado de emergencia en nuestro país. La ministra de Justicia, Ana Neira, señaló que la prioridad del gobierno con la intervención en Arequipa es salvar vida de las personas y garantizar la distribución de medicinas y equipos de protección personal para los servidores de la salud. El Ministerio de Salud advirtió a la ciudadanía que es ilegal la promoción y comercialización en el Perú de cualquier producto para consumo humano que contenga dióxido de cloro y o clorito de sodio. Exhortó además evitar su consumo. Señalan también que estos pueden causar graves daños a la salud de las personas, pues se trata de un poderoso agente blanqueador. Ocinermin dispuso la refacturación de todos aquellos recibos que no estén sustentados en lecturas tomadas en los medidores a nivel nacional a partir del 30 de junio. Precisó que si la lectura del medidor confirma que el consumo real fue menor al facturado, la empresa deberá devolver lo pagado en exceso en una sola oportunidad o proceder a refacturar. El Hospital Regional Daniel Alcides Carrión de Huancayo cambió su denominación a Hospital COVID-19 de la región Junín. Con esto busca atender la demanda creciente de pacientes con coronavirus. Esta variación responde al estado de emergencia sanitaria y tiene como objetivo contar con mayor cantidad de camas y respiradores mecánicos para pacientes COVID-19, además de fortalecer la atención en triaje, emergencias, hospitalización y UCI. No se olviden que el desarrollo de estas y otras noticias las pueden encontrar en todas nuestras plataformas digitales y por supuesto pueden visitar andina.p. Vamos a cambiar el tono de la información, esta vez nos trasladamos hasta Moche. Fieles rogaron a la Virgen del Carmen para que los proteja de la pandemia de COVID-19. Este es un informe gracias a nuestro canal aliado TV Cosmos. Dios te salve María, llena eres de gracia. Fe, devoción y sobre todo esperanza es lo que dejaba a su paso la sagrada imagen de la Virgen del Carmen en el distrito de Moche. Como se recuerda, el calendario católico celebra a mediados del mes de julio la festividad de esta milagrosa imagen, la cual recorrió las principales calles de este pueblo a bordo de una camioneta. Que cese todos estos males y que nos ayude a inventar nuestros caminos también. Dios está un poco resentido, pero a Él le pedimos que nos perdone y que nos ayude a sobrellevar esta pandemia, todo el mundo. Niños, jóvenes, adultos y ancianos salieron hasta las puertas de sus hogares y le pidieron a la Madre Santísima
los proteja de esta terrible pandemia. Cabe resaltar que durante este acto religioso se respetó el distanciamiento y los protocolos de salud que actualmente rigen en nuestro país. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ruega por nosotros. En JN Noticias es momento de nuestro bloque internacional. Bien, les comentamos que se postergaron las elecciones generales en Bolivia para el 18 de octubre. El presidente del Tribunal Supremo Electoral de dicho país, Salvador Romero, explicó que la decisión obedece a que el pico de contagios se situará a fines de julio y comienzos de septiembre. Como se recuerda, los comicios debieron haberse celebrado en mayo, pero fueron pospuestos al 6 de septiembre debido a la pandemia del coronavirus. Con la emergencia sanitaria por la pandemia como causa, el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia volvió a aplazar las elecciones presidenciales y legislativas, esta vez para el 18 de octubre. El anuncio fue realizado por el presidente del organismo, Salvador Romero, quien alegó que la postergación se debe a que, según informes médicos, la pandemia tendrá sus picos más altos en Bolivia a fines de julio y principios de septiembre. Originalmente programadas para el 3 de mayo, luego postergadas para el 6 de septiembre, estas elecciones reemplazarán a las de octubre de 2019, que habían sido anuladas por presunto fraude y terminaron con el exilio de Evo Morales. Estados Unidos continúa presionando con sanciones a Nicaragua hasta que garanticen elecciones libres en noviembre del 2021. Demandan que se respete la voluntad popular y se ponga fin a la represión de los opositores políticos del actual gobierno. Estados Unidos seguirá presionando al gobierno de Nicaragua, presidido por Daniel Ortega, hasta que garantice elecciones libres y justas de nuevas autoridades. Refirió que no podrán ser consideradas democráticas si se realizan con presos políticos, represión y sin las reformas al sistema electoral que garanticen que el voto de los ciudadanos será respetado. El Comité Pro Liberación de Presos Políticos y organismos defensores de derechos humanos cifran más de 90 los opositores encarcelados. Recordemos que Ortega lleva 13 años en el poder, acusado de fraudes electorales que le habrían permitido ejercer su control político en el Consejo Supremo Electoral del país. El gobierno estadounidense aseguró que las sanciones económicas contra el presidente Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo seguirán hasta que el Estado nicaragüense restablezca la democracia en su país para llevar a cabo los comicios de 2021. Crecen las tensiones entre Estados Unidos y China. El gobierno de Donald Trump cerró el consulado chino en Houston en medio de una pandemia en crecimiento por un supuesto espionaje de China. La pandemia del coronavirus no solo trajo miles de muertes y contagios a nivel mundial, aumentaron también las tensiones entre Estados Unidos y China, provocando que el gobierno de Trump cierre el consulado chino en Houston. Estados Unidos acusa al país asiático de crear el virus en un laboratorio de Wuhan, además de ello de ocultar información. Así también la lucha por conseguir la vacuna contra el virus ha generado un conflicto, ya que el Departamento de Justicia estadounidense acusó a informáticos chinos de intentar robar datos sobre los avances de esta vacuna. En tanto, la Casa Blanca informó que el consulado fue cerrado para proteger la propiedad intelectual estadounidense y la información privada. Por otro lado, China pidió al gobierno de los Estados Unidos revocar el cierre del consulado, considerándolo como una provocación, y amenazó con tomar represalias, aumentando así
la tensión entre las potencias mundiales. Bien amigos, ha llegado el momento de despedirnos. Muchísimas gracias por acompañarnos en una jornada informativa más de JNE Noticias. Para nosotros es un placer trabajar para ustedes. Nos vemos el día lunes. Ahora los dejamos con imágenes de Chipá.